Para todos y todas, este grupo presentará la historia de los sordos en la Edad Media. Debemos recordar que la Edad Media empieza desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 470 después de Cristo hasta la invasión de América en 1942. Bueno, desde el 476 hasta el 500 comienza el reinado de los bárbaros y pues había una precariedad bastante alta en salud, educación de forma social, cultural, económica, política. Y pues empezaban a verse como los primeros afectados por la peste negra, lo que hacía que existiera una baja tasa de natalidad en Europa y pues en diversas partes del mundo. Hay que entender que cada una de estas personas residían en aldeas y comunidades que trabajaban la agricultura, la cría de animales para comer y pues para pagar al feudo, que era quienes regían este sistema político y económico para esta época. Estaban el rey, los señores, los vasallos y pues los plebeyos. Allí, asimismo, pues habían demasiadas guerras e invasiones continuas con un problema común que era pues la disputa por los dominios territoriales. Algo que hay que tener en cuenta ahí es que de la mano con los feudos estaba también el clero, y el clero era quien permitía pues la conservación y sistematización de la cultura. Más o menos hacia el 1215 empieza a haber un desarrollo en la forma de la construcción de las murallas y las torres, pues por el mismo hecho de las guerras y las disputas territoriales. Entonces lo que hacía era generar ciertas estrategias específicas de construcción y artefactos para que estas murallas y estas torres fueran resistentes a. Hacia 1315 se empieza a regir en España el Código de las Siete Palabras, que pues son unas normas judiciales que regulaban las señas o los signos en unos espacios específicos, como lo es el matrimonio, como lo es la entrada a ciertos lugares como los monasterios, a ciertas instituciones del clero, entre otros. Para este entonces ya había una mejoría climática y un aumento demográfico y un desarrollo económico y teocéntrico. Debemos entender que el desarrollo teocéntrico desde el teocentrismo es que la iglesia empieza a mantener un orden divino y un temor y miedo a Dios con el tema de la doctrina bíblica. ¿Qué sucede allí? Que pues se empieza a decir a las familias oyentes que deben tener más hijos, deben desarrollarse un poco más para permitir una buena mano de obra y un desarrollo económico. Hay que tener en cuenta que esta mano de obra no era paga, ¿sí? Sino que era como yo trabajo por mi comida para pagar lo que ahora le llamamos los impuestos y hasta ahí. Asimismo, pues ya en 1348 ya llega formalmente pues la peste negra. Lo que hace es que empiecen a asentarse ciertas comunidades y que se empiece a acabar como el tema se empiece a debilitar el feudalismo. Y allí el clero empieza a tomar poder con la educación como la literatura religiosa de forma oral, y algo muy claro es que empezaba a influir específicamente en los oyentes, porque para las personas sordas o para las personas sordomudas, como le decían en este entonces, eran monstruos locos y se llevaban a congregaciones porque pues esto se veía como un pecado. Y allí, más o menos hacia el 1417 en adelante, los sordomudos eran llevados a monasterios o a universidades por parte del clero para empezar a desarrollar lo que ahora conocemos como el alfabeto dactilológico. Y las familias prestigiosas con niños sordomudos o con personas con limitaciones se educaban de una manera personalizada sin que el clero interviniera. Asimismo, pues empezamos a darnos cuenta que los comerciantes y mercaderes rurales empezaron como a compartir un poco más, lo que les llevaba a que los signos y ciertas señas se empezaron a llevar a cabo y se empezaron a dar a conocer entre la gente de la media nobleza. Hasta los finales de la Edad Media seguía la superstición y la opresión social por parte del clero, y se creía que había muchas creencias paganas de los bárbaros y de los vikingos. Por lo tanto habían regiones, por ejemplo, de la media nobleza y baja nobleza que creían que las personas sordomudas eran un pecado, eran concebidas por haber cometido un pecado o eran concebidas por un castigo de Dios.
Luego de esto, pues ya se empieza a generar una jerarquía un poco más clara, que es cuando está el clero, el alto clero, el rey, la alta nobleza, luego la media nobleza, el medio clero, el bajo clero y la baja nobleza, y los comerciantes, artesanos, pobres y campesinos. Y de ahí pues ya se ve un poco la educación un poco más estructurada en los monasterios y universidades, como en España y en París. Y pues dictaban estas clases lo que eran los sacerdotes y arzobispos, como matemáticas, religión, filosofía, gramática, lógica, ciencias puras y ciencias sociales. Asimismo, pues podemos darnos cuenta que la buena estructura de la educación hace que el rol de la mujer sea enaltecido, pero de forma machista. Son bellas, castas, pulcras y dignas, pero para ser vendidas a ser matrimonios. ¿Qué sucede allí? Que pues las señas y los signos se empezaban a dar en esta compra y venta. Además de que la Edad Media fue una base para el surgimiento del Renacimiento, la Ilustración, la nueva arquitectura, los nuevos ideas culturales, sociales y económicos, para que la imprenta se empezara a desarrollar de una manera más propia, la pólvora y la brújula empezaran a utilizarse y a verse el hombre como un capital humano para la mano de obra, o el hombre como quien puede cambiar el mundo. Aquí termina nuestra exposición de la historia de los sordos en la Edad Media. Nuestra exposición fue realizada por Karen Lambis, Tatiana Valenzuela, Carolina Granados y quien les habla, Sara Buitrago. Gracias.